Bueno, entonces, que tengan, agradecerles por la participación en este encuentro. Vamos a hablar de aplicaciones de la integral, pero antes de eso, recordarles que tienen que hacer el reconocimiento facial para poder presentar el examen final. Entonces, eso ya se les ha venido diciendo. Por favor, no dejen por última hora porque después van a tener dificultades. Mm, digamos que dentro de las aplicaciones de la integral. Bueno, entonces vamos a comenzar con las aplicaciones de la integral. El primer tema que vamos a ver al respecto va a ser sobre áreas entre curvas. Al inicio del curso veíamos hallar el área bajo la curva, ¿cierto? Ahora entonces vamos a ver cómo podemos, hallar el área entre dos curvas, una región cerrada que se forma allí. Y a partir de eso, entonces vamos a empezar a mirar cómo trabajamos este tema con los integrales. Área entre curvas. Voy a empezar con un ejemplo de una vez para tener ahí la explicación. Vamos a mirar en qué consiste. Sean dos funciones, vamos a llamar una f de x, sea f de x igual a x al cuadrado menos 12 y sea g de x la función igual a 2x menos x al 2x menos x al cuadrado. Lo primero sería tratar de encontrar cuáles son los puntos de intersección de esas dos funciones. Para eso, entonces, lo que tenemos que hacer es igualarlas y hallamos la intersección de ellas. Con esto determinamos los límites de integración. Y luego hacemos el gráfico en GeoGebra para determinar en ese intervalo qué función está por encima de la otra para determinar el área entre la curva. Partimos de que para hallar el área entre dos curvas, el área total va a ser igual a la integral entre a y b de f de x menos g de x. Esto dependiendo de qué, de quién está por encima en ese intervalo AB. En términos generales, escribimos f de x menos g de x por dx, pero todo depende del comportamiento de las funciones ya en el plano. Entonces, ya ahorita lo verificamos. Vamos entonces a igualar estas dos funciones. Decimos que x al cuadrado menos 12 es igual a 2x menos x al cuadrado. Bien, entonces vamos a igualar a 0 para despejar. Entonces vamos a sumar x al cuadrado a ambos lados y vamos a restar a ambos lados 2x. Por lo tanto nos quedaría x al cuadrado menos 2x, bueno, menos 2x más x al cuadrado menos 12. Y esto es igual a 0. Bien. Operamos. Entonces decimos que esto nos daría 2x al cuadrado menos 2x menos 12 igual a 0. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Debemos buscar las raíces de esa ecuación. Podemos hacerlo por medio de la ecuación cuadrática o si se puede factorizar, pues factorizando.
Vamos a aplicar acá el séptimo caso de factorización del trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, es decir, vamos a multiplicar todo por 2, excepto el segundo término, lo habíamos indicado. Entonces, multiplicando todo por 2 nos daría 4x al cuadrado menos 12x por 2, este lo dejamos indicado, menos 24, y esto es igual a 0. Vamos entonces ahora a abrir dos paréntesis. Vamos a sacar la raíz de 4x al cuadrado, nos da 12x, le colocamos nuevos paréntesis, el primer signo menos, menos por más da menos, menos por menos da más. Vamos a buscar dos cantidades que multiplicadas den 24 y que la diferencia sea menos 2. Entonces, estos números serían menos 6 y 4. 6 por 4, 24, menos 6 más 4 nos da menos 2. Como se multiplicó por 2, vamos a dividir por 2. Entonces, vamos a dividir uno de esos paréntesis. Vamos a dividir esto por 2. Dividimos un paréntesis, entonces, ¿qué nos daría? 2x dividido entre 2 nos daría x, menos 6 dividido entre 2, da 3. El otro lo dejamos tal cual, 2x más 4, igual a 0. ¿De esto qué podemos hacer? Cuando el producto de dos factores es igual a 0, cuando uno es 0 o ambos son 0, entonces vamos a despejar de estas dos, entonces decimos que x menos 3 es igual a 0 o que 2x más 4 es igual a 0. De la primera, sumando 3 a ambos lados, obtenemos que x es igual a 3. De la segunda vamos a restar 4 a ambos lados, entonces obtenemos que 12x es igual a menos 4. Dividiendo ambos lados por 2, nos queda que x es igual a menos 2. Por lo tanto, los puntos de corte, digamos, están en menos 2, en x igual a menos 2 y x igual a 3 en el eje x, ¿cierto? Ya con esto podemos determinar los límites de integración de esta región que se nos está formando. Bien, ya encontramos los límites de integración. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar en GeoGebra para determinar cómo es el comportamiento de la función. Entonces vamos a ir a GeoGebra. Vamos a revisar acá cómo es el comportamiento de estas funciones. Vamos a graficar las dos funciones. Entonces decimos que vamos a llamarla f de x. F de x es igual a x al cuadrado. Decimos x al cuadrado menos 12. Ya tenemos la primera. Vamos a graficar la segunda. Y nos dice que es 2x, o sea, llamémosla g de x igual a 2x menos x al cuadrado. Bien, entonces ya tenemos ahí. Vamos a moverla con tríptico para que la veamos bien. Acá está. Vamos a ampliarla otro poquito. Vamos a ver que nos dio los puntos de corte, nos dio en x menos 2. Está en ese punto, sería menos 2 menos 8. Y el otro punto nos daría en 3, 3. Si vemos acá, vamos a aumentar acá el zoom. Entonces acá sería menos 2 menos 8. El primer, y el rango sería entre menos 2 y 3. Ya que con eso podemos identificar lo siguiente. En ese intervalo, la función que está superior a
la función superior es el azul. En este caso es 2, o sea, la g de x. Y la inferior sería f de x. Es decir, que si vamos a hacer la integral, debemos referenciar esto. Entonces vamos a retomar eso. Entonces, Profe, buenas noches, una pregunta. ¿Cómo es que dice ahí cuál sería la mayor y cuál sería la menor? bueno, vamos otra vez a... Bueno, observemos en el rango entre menos 2 y 3, entre menos 2 y 3, ¿cuál función está por encima de la otra? Entre menos 2 y 3. Entonces, entre menos 2 y 3, la función azul está por encima de la roja, queda por debajo de la función azul en ese rango. ¿Sí? ¿Sí vemos? Acá donde estoy colocando el cursor, estoy viendo que, mire, entre menos 2 y 3, la función roja está por debajo de la función azul. ¿Sí? Eso es lo que significa que sea superior, para determinar la diferencia en el área que vamos a hallar de la integral. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente hoja. Entonces decimos, el área va a ser igual a que a la integral entre menos 2 y 3, que esos fueron los límites de integración que encontramos. Decimos que la función que está superior en ese rango es la función 2x menos x al cuadrado, y a esta función le vamos a restar la función que está por debajo. Vamos a colocarla acá entre paréntesis, menos ¿quién? Menos x al cuadrado menos 12. Digamos que el comportamiento de eso lo da es el gráfico, ¿cierto? Sin graficar yo no puedo saber quién es superior a quién en ese intervalo. Por lo tanto, lo recomendable es hacer el gráfico. La intersección de los puntos lo podemos hacer analíticamente, pero el comportamiento no lo hace el gráfico. Bien. Ya hemos definido la integral que se formó entre menos 2 y 3. La función esta es g de x. Acá nos daría, si vamos a escribir, sería g de x menos f de x, ¿cierto? Entonces, habíamos dado una forma general que era f de x menos g de x, pero dijimos que eso dependía del comportamiento de la función. Bien. Ahora entonces, lo que vamos a hacer antes de encontrar la integral, pues es hacer las operaciones de paréntesis que hay. Profe, una pregunta. Señor. Profe, en los límites de la integral usted colocó al 3 superior y el menos 2 abajo. ¿En qué me baso yo para colocar y no vaya a ser que yo coloque el menos 2 en la parte superior y el 3 en la parte inferior? Se basa en el orden, que vamos de izquierda a derecha. Vamos de izquierda a derecha. El menor va en la parte inferior y el mayor va en la parte superior. Si nos vamos a GeoGebra, menos 2 ¿a dónde está? A la izquierda, ¿cierto? Entre menos 2 y 3. Entonces, yo debo tener en cuenta ese orden para establecer los límites de integración. ¿Listos? Entonces vamos a destruir paréntesis. Entonces, esto 2x menos x al cuadrado. Entonces, menos por más da menos x al cuadrado. Menos por menos da más, 12 de x. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Operamos lo que haya que operar dentro del radical. Entonces, ¿qué nos daría? Área es igual a la integral entre menos 2 y 3 de, ordenando, entonces nos daría menos x al cuadrado, ¿qué nos daría? Menos 2x al cuadrado. Este más 2x, no hay con qué operarlo, más 2x, más 12. Bien. Y acá que se formó una integral inmediata, ¿cierto? Entonces hallamos esa integral inmediata, que no es complicada. Entonces decimos área es igual a ¿qué? Entonces, ¿cuánto es la integral de menos 2x al cuadrado? Menos 2x. Menos 2x a la 3 sobre 3. Exactamente. Entonces vamos acá. Menos 2
x a la 3 sobre 3 más, ¿cuánto es la integral de 2x? 2x a la 2 sobre 2. 2x a la 2 sobre 2x al lado sobre 2 y la integral de 12, 12x. 12x. 12x, muy bien. Y esto lo evaluamos entre ¿qué? Entre menos 2 y 3. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Pues ya es aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo. Decimos que área entonces es igual a ¿qué? Vamos a sustituir. Entonces, ¿qué sería? Menos 2. Vamos a reemplazar acá donde aparezca la x, vamos a reemplazar por 3, ¿cierto? Sobre 3 más 2 por 3 a la 2. Bueno, acá pudiéramos simplificar esto, ¿cierto? Acá pudiéramos simplificar este 2. Es decir, acá lo podemos mirar. Este 2 con este 2 lo podemos simplificar, ¿cierto? Y entonces, ¿qué nos daría? Simplemente 3 al cuadrado, ¿sí? ¿Más qué? Más 12 por 3. Más 12 por 3. Listo. ¿Y ahora qué seguimos ahí? Entonces ahora nos diría menos. Menos. Reemplazamos por menos 2. Entonces ahí reemplazamos por menos 2. Entonces decía menos, abrimos paréntesis porque hay un signo negativo que lo precede. Entonces menos, ese signo que está ahí de 2. Ahora menos 2 a la 3 sobre 3 más menos 2 al cuadrado, ¿cierto? Más 12 por menos 2. Cerramos paréntesis. Bien, ahí vamos. Entonces, ¿qué decimos? ¿Que área es igual a qué? Entonces, operamos esto. 3 al cuadrado, 3 a la 3, ¿cuánto nos da? 27. 9, profe. 3 a la 3, 27, dividido entre 3, nos daría 9, multiplicado por menos 2, Menos 18. menos 18. Más 3 al cuadrado, 9. 9, y 12 por 3, 36. 36. Ahora vamos a hacer esa operación. Menos 2 elevado a la 3, ¿da? Menos 8. Menos Menos 8. 8. Menos 8. Con este menos 2 nos daría menos 16, ¿cierto? Menos 16. Pero más 16 tercios. Con este menos nos quedaría Sería positivo. menos 16 tercios. Menos 2 a la 3 da negativo. Con este negativo nos daría positivo. Y con el negativo de afuera, pero este negativo, con este negativo nos daría positivo. Y con el negativo de afuera nos quedaría negativo, ¿cierto? Ahora, menos 2 a la 2 nos da 4 positivo. 4 Este menos de afuera entonces nos daría menos 4. Y 12 por menos 2 da menos 24, da negativo, y con el menos de afuera nos daría más 24. Bien. Entonces ahora, ¿qué decimos? ¿Que área es igual a qué? Entonces decimos, menos 18 más 9. Menos 9. Menos 9. Menos 9 más 36. Bueno, acá podemos... 27. Bueno, menos 9 más 36, ¿cuánto nos da? 27. 27. 27 menos 4. 23. 23. 23 más 24. 47. 47. 47. Pues vamos a decir que 47. Los enteros. Ahora le vamos a restar ¿qué? Menos 16 tercios. Menos 6 16. tercios. Entonces podemos hacer esto. Y esto nos daría entonces igual a qué. ¿Qué área es igual a qué? 47 por 3.
129. No, señor. 7 por 3, 20. 7 por 3, 21, 141. 141. 141. 141 menos 16 sobre 3. ¿Cuánto nos da 141 menos 16? 125. 125 tercios. ¿Y cuánto nos da esto? 41.66. 41.66 y eso serían unidades cuadradas, ¿cierto? Cuadradas. Entonces den cuenta que ya ahí, ¿qué fue lo que hicimos? Simplemente identificar cuáles son los límites de integración, mirar el comportamiento de la gráfica, mirar cuál es la función que está por encima en ese intervalo menos 2, 3, cuál es la región que está por encima de la otra, para definir la integral entre f de x menos g de x o g de x menos f de x. Y luego pues es aplicable la integral inmediata, son sencillas, y luego aplicamos el teorema fundamental del cálculo y ahí hallamos el valor del área. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprobarlo. Profe, profe, perdone, una pregunta. ¿Sí? Profe, ¿me puede dar una repetición ahí rapidita del límite de integración? ¿Cómo lo hallamos? Es que entré 5 minutos tardecito. Bueno, entonces va a retomar acá. Simplemente, ¿qué dijimos? Igualamos las dos funciones. Igualamos las dos funciones, x al cuadrado menos 12 y 2x menos 12 las igualamos. Igualamos a 0, despejamos y ahí encontramos que x vale 3 y x vale menos 2. Bien. Igual ahí le queda el video para que lo repita, entonces no hay problema. ¿Listo? Bueno, después de que hemos identificado los límites, fuimos a ver la gráfica y en el intervalo menos 2, 3, que acá lo tenemos menos 2, 3, vemos que Profe, está por encima del azul, ¿cierto? profe, una cosita. Señor. Vale. Sí, lo escucho. Sí, profe, es que se puede devolver un momentico, que es que me parece que hay un error en un signo. ¿En cuál? Ya le digo, que devuelve un momentico, le digo dónde. Acá donde usted hizo a lo último, donde usted multiplicó el 2 por 12. No, en la que sigue, profe. La siguiente. Ahí donde tiene el cursor, por ahí. 2 por 12, ahí, por 2, perdón, eje 2. ¿Es negativo y un positivo no da negativo? Positivo da negativo, pero como acá hay un signo, por fuera acá hay un signo. Ya, de afuera. Este da positivo, da negativo, perdón, y Sí. con este negativo nos da positivo. Ok. Listo, profe, se tiene en cuenta el de afuera, sí. Sí, claro. Listo. Listo, entonces Gracias. ahora, bueno, vamos entonces, vamos a ir a GeoGebra. Entonces, listo, ya tenemos la gráfica, ya tenemos las funciones. Entonces vamos a utilizar un comando que se llama integral. Y vamos a utilizar uno que dice función. Para escribir acá la función, entonces vamos a escribir ese, función. Entonces, ¿cuál es la función que está por encima? Entonces, la función que está por encima la escribimos primero. O sea, ¿cuál es? G. G. ¿Cuál es la segunda función? F, la que está por debajo. ¿Cuál es el límite inferior? Menos 2. ¿Cuál es el límite superior? 3. Y le damos enter. ¿Cuánto nos dio? 41.67. Bien, ¿cuánto nos dio analíticamente? 41.66.6. Por redondeo, ¿cuánto nos daría esto? 41.67. Sería lo mismo, ¿cierto? Sí, señor. 41,67 unidades cuadradas. Al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de hallar el área, entre curvas. Entonces, es importante no solamente hacer la parte analítica, porque si yo no observo el comportamiento del gráfico, puedo estar cometiendo un error, ¿cierto? Cuando yo acá escriba g de x menos f de x, y si no escribe ese orden, pues le va a dar otra cosa muy diferente, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos en cuenta el comportamiento de las funciones y
y eso se ve en el gráfico. Por eso es importante que lo primero que tenemos que hacer es el gráfico. Igual con el gráfico también nos orientamos para saber cuáles son los puntos de corte. Entonces, si yo no quisiera hacer igualar las funciones, pues yo digo, mira, acá el límite es este. Acá lo podemos encontrar. Vamos a hallar intersección. Vamos a hallar intersección acá, mire, entre esta y esta. Ahí nos da, mire, menos 2, 8 y 3 menos 3, ¿cierto? Entonces, los límites, ¿cuáles serían? Las abscisas, ¿cierto? Menos 2, 3. 3. Entonces, digamos que esa es la forma básica para hallar la región, el área entre dos funciones. No sé si tengan alguna pregunta ahí. Profe, una pregunta. Una pregunta. Sí. Que creo que hay un error en la parte donde se factorizó. ¿Dónde lo qué? Factorizó. Bueno, revisemos. Creo que no, pero que si hubiera habido un error, no nos hubiera dado igual. O ¿En bueno, cuál? de pronto no entendí esa parte muy bien. ¿En cuál parte? ¿Al inicio? Sí, señor. Ahí, donde su merced multiplicó por 2, ¿cierto? Entonces ahí debería haber, era un 4x. Acá No. arriba. La regla dice que multiplicamos todos excepto el segundo término. El segundo término se deja indicado, por eso lo metí acá entre paréntesis, ¿sí ve? Listo, sí, señor. O si no hubiera multiplicado una vez, hubiera escrito acá 4x. No, el caso nos permite que multiplicamos todo por 2 excepto el segundo término. Todos los demás sí los multiplicamos. El segundo término lo dejamos indicado, que es el que tenemos acá. Listo. Profesor, y el 2x al cuadrado, ¿cómo lo sacó, profesor? Explíqueme esa partecita. A ver. Acá me da la ecuación. Yo sumo, mire, cuando sumo ambos lados x al cuadrado acá para igualar a 0, me queda x Sí. al cuadrado más x al cuadrado. ¿Y cuánto es x al cuadrado más x al cuadrado? Listo. Ok. X al cuadrado. ¿Listo? Bueno. 2x al cuadrado, ok, perfecto. Bueno, entonces esa es la forma de hallar el área entre curvas. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo similar al que tienen en la guía, pues para que se puedan orientar. Buenas noches, doctor. Cuando hay fraccionarios x menos un medio o 7 medio. Se trabaja, el procedimiento es exactamente igual. Se trabaja exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, voy a explicarles otra función similar a la que tienen en la guía. Cuando se forma más de una área entre las funciones. Y entonces ahí es donde vamos a identificar una cosita, una suma de funciones. Entonces, por ejemplo, si nos dan las siguientes funciones, f de x igual a 4x. 4x es una recta, ¿cierto? Y g de x es igual a x a la 3 menos 5x. Bien. Necesito identificar los puntos de corte, entonces vamos a hacerlo analíticamente. Nosotros pudiéramos hacer el gráfico acá de una vez y identificar fácilmente por el gráfico, pero también debemos aprender a hacerlo analíticamente. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a igualar las funciones, entonces decimos x a la 3 menos 5x es igual a 4x. Profe, porque inicia con g de x. Ahí no importa el orden porque simplemente por el mayor exponente lo dejé a la izquierda, ¿sí? Ah, ok. Pero Ya. no pasa nada si yo lo hubiera escrito a la derecha, simplemente por orden, ¿sí? Bien, entonces ahora voy a restar a ambos lados 4x, ¿sí? Entonces, ¿qué me quedaría? X a la 3 menos 5x menos 4x igual a 0, ¿cierto? Restando a ambos lados menos 4x, a la derecha me da 0 y al otro lado me quedaría menos 4x. ¿Cuánto nos da? Entonces, bueno, voy a operar acá. X a la 3 no tengo con qué operarlo. ¿Y cuánto me da menos 5x menos 4x? Menos 9x. Menos 9x. Bien. Y esto lo igualamos a 0. Voy a factorizar esa expresión que tengo ahí. ¿Qué caso puedo emplear? Vamos a factorizar. ¿Cómo factorizo esta expresión que tengo a la izquierda?
Factor común. Entonces digo, factor común, x, ¿de quién? De x al cuadrado menos 9. Igual a 0. Ahora, lo que se formó dentro del paréntesis, ¿qué caso de factorización es? Una diferencia de cuadrados. Entonces, x menos 3 y x más 3. Son los casos de factorización básicos, ¿cierto? Listo. ¿Cuándo el producto de 3 factores es igual a 0? Cuando uno es 0 o los demás también son 0, ¿cierto? X menos 3 igual a 0 o x más 3 igual a 0. Entonces ya tenemos acá que x igual a 0, entonces ya tenemos x igual a 0, ya es la primera raíz, ¿cierto? El primer punto. Despejando x menos 3, sumando a ambos lados me dé 3, entonces nos daría que acá x es igual a ¿qué? A 3, o acá x sería igual a ¿qué? A menos 3. Menos 3. Digamos que esos son los puntos de corte en el eje x, ¿sí? Perdón, x igual a menos 3. Bien. Ahora, como tal, como ya veo que hay 3 puntos de corte, yo no puedo definir de una la integral, sino tengo que ir a ¿qué? Al gráfico y mirar cómo es el comportamiento del gráfico, porque sin eso no puedo definir la integral para hallar la región, el área entre las regiones, ¿cierto? Entonces, nos vamos a GeoGebra. Voy a borrar todo esto. Y vamos a escribir las nuevas funciones. La primera se llama f de x. Igual, entonces... 4x. Listo, ya tenemos la primera. La segunda, g de x. Ahí no importa cuál se llame, no importa llamarla f de x o g de x, no hay problema, ¿cierto? Eso no es lío. Igual a... X a la 3 menos X a la 3 menos 5x. Entonces x a la 3, acá está para el exponente, le damos con el cursor, menos 5x. Miremos a ver, está muy grande, no se ve ahí, no se dimensiona el gráfico. Espero que no, me quedó mal acá, toca volver a escribir la función. G de x igual a x a la 3 x a la 3 menos 5x. menos 5x. Ahora sí. Bien. Entonces observemos ahí el gráfico. Vamos a aumentarle el zoom para que lo veamos. Entonces observemos. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuántas regiones hay ahí? Hay una en gris. Hay una región entre... ¿Cuáles fueron los puntos que nos dieron? Hay 2 regiones, tutor. En menos 3, los puntos de corte fueron menos 3, 0. Voy a darle acá con la herramienta de intersección. Voy a dar los puntos para que vean una cosa ahí. Entonces, mire, el punto A que nos dio. El punto A nos dio menos 3, menos 12, ¿cierto? O sea, arrancaríamos en menos 3. ¿Hasta dónde iríamos? Hasta 0, ¿cierto? Que es el punto B, 0, 0. Y el otro punto iría desde 0 hasta dónde? Hasta 3. ¿Cierto? Bien. ¿Qué significa esto? Que tenemos que hallar 2 integrales, ¿cierto? Vamos a hacer 2 integrales, entonces, pero observemos que entre el intervalo menos 3, 0, la función que está por encima es la gris, ¿cierto? Sí, señor. Y en el intervalo 0, 3, la función que está por encima, ¿cuál es? La naranja, ¿cierto? Entonces ahí nos cambian las funciones. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta para ver el comportamiento de la función. Entonces, ¿cuál prevalece ahí? vamos a hacerla de
Vamos a hacerla voy a cortar acá. Voy a hacer acá un gráfico. Acá este. Entonces vamos a ir a la pizarra. Entonces, bueno. Entonces, voy a pegar acá el gráfico. Entonces vamos a observar. ¿Listo? Entonces, vamos a hallar el área total de las dos regiones. Área total va a ser igual a que entonces vamos a formar dos integrales. La primera integral iría desde ¿dónde? Desde -3 hasta 0, ¿cierto? Mira acá. Tenemos acá, vamos a ver, este es el dominio que necesitamos, esto. Desde -3 hasta 3, ¿cierto? Pero debemos acá pasar por 0. Bien. Entonces la primera integral iría, vamos a hallar primero esta región. Esto que estoy acá sombreando y rayando con rojo, esa es la primera integral que vamos a encontrar, ¿cierto? Entonces, esa integral, observemos que entre -3 y 0, la función que está por encima es la gris. ¿Y cómo se llama la gris? Esa es la función g de x, ¿cierto? Entonces decimos acá, g de x, bueno, que en este caso es x a la 3 menos 5x, y a esta le vamos a restar la función que está por debajo. ¿Qué función está por debajo? 4x. Acá no hay necesidad de paréntesis porque es un solo término, ¿cierto? Y de x. Más ¿qué? Más la integral que va entre ¿qué? Entre 0 y 3. Ahora vamos entre 0 y 3. Ahora, entonces observemos el gráfico. Entre 0 y 3, ¿qué función está por encima? F de X. F de X. Entonces acá va a colocar acá en este verde la otra región, ¿cierto? Entonces acá va a rayar la otra función. Entonces decimos que ahí sería 4x, ¿cierto? Sí, señor. Vamos 4X. a colocar acá 4x menos, acá sí coloco un paréntesis porque esta función tiene dos términos. ¿Menos qué? Menos x a la 3. X a la 3 menos 5x. Listo, cerramos acá y colocamos el diferencial de x. Listo, entonces ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hallar esas dos integrales. Entonces, área total va a ser igual a la integral entre -3 y 0. Acá entonces operamos x a la 3 menos 5x menos 4x. ¿Cuánto nos queda? Menos 9X. Menos 9x, bien. De x. Más la integral entre 0 y 3. Entonces acá diríamos que esto nos queda 4x. Bueno, acá de una vez. Bueno, voy a escribir y ya ahorita formamos la integral menos. Menos por más da menos, x a la 3. Y menos por menos nos daría más 5x, ¿cierto? De x. Entonces, listo. Bueno, vamos a reescribir nuevamente esto pues para llevar en orden. Entre -3 y 0. Entonces acá dijimos que esto nos queda x a la 3 menos 9x. Acá no le vamos a hacer nada por ahora, ¿cierto? De x. Y acá esta nos quedaría la integral entre 0 y 3. Entonces, ¿qué sería? Menos x a la 3, ordenando, ¿cierto? Menos x a la 3 y 4x más 5x. 9X. Más 9x. Más 9x, ¿cierto? Entonces, más 9x. Listo. Y de x. Ahora, ¿qué hacemos? Hallamos las integrales que se forman integrales inmediatas sencillas. Área total es igual a ¿qué? Entonces decimos que la integral de x a la 3, ¿cuánto nos da? X a la 4 X a la 4 sobre 4. X a la 4 sobre 4 menos la segunda integral. 9x a la 2 sobre 2. Sobre 2. Y esto se evalúa entre ¿qué? Entre -3 y 0. Más esta integral que nos daría Menos x a la 4 sobre 4. 4 sobre 4 más 9x al cuadrado 9x al cuadrado sobre 2. sobre 2 evaluado entre
Perdón, ¿de dónde sale menos x al a la 4 sobre 4? Pues porque estamos calculando la integral inmediata. La integral de menos x a la 3 nos da menos x a la 4 sobre 4. Sí, el sobre 4, ¿el 4 de dónde? Esa es la, recuerden que x a la n más 1 sobre x a la n más 1 sobre n más 1. Esto ya no deberían estar haciendo las preguntas, ¿cierto? Recuerdan que eso es lo que el primer concepto que vimos de la integral indefinida. ¿Listos? Bueno, entonces hacemos el cálculo ahí. Entonces vamos ahora sí a aplicar el teorema fundamental del cálculo. Entonces, ¿qué decimos? Área total es igual a ¿qué? Entonces vamos a reemplazar por 0, ¿cierto? Si reemplazamos esto por 0, ¿qué nos daría? 0 a la 4, vamos a escribir todo sobre 4, menos 9 por 0 al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿qué decimos? Menos, acá abrimos un paréntesis porque eso es lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo. Entonces nos daría menos 9 por menos 3 al cuadrado. Perdón. Acá es... es 4. Es menos 3 a la... menos 3 a la 4 sobre 4 menos 9 menos 3 al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Ahora decimos acá más, entonces vamos a reemplazar esto por 0. Bueno, digamos que reemplazando esto por 0 nos daría 0 todo esto, ¿cierto? Entonces sería, vamos a colocar acá 0 para no escribir todo eso. 0 sobre 4 nos da 0 y 9 por 0 pues nos daría 0, ¿cierto? Entonces, menos, y acá abrimos el paréntesis, perdón, acá tengo, acá no nos da 0 todavía no puedo hacer esto. Vamos a reemplazar acá por 3. Acá es menos 3 a la 4, ¿cierto? Sobre 4 más 9 por 3 al cuadrado sobre 2. Ahora sí, menos, reemplazando todo eso, pues nos daría 0, ¿cierto? Bien. Entonces operemos. Área total. Entonces todo esto nos da, yo lo escribí para que vieran, todo esto nos da 0, ¿cierto? Sí, señor. Entonces lo escribí ahí pues para que vean, pero ya el último ya no lo escribí. Entonces esto es 0. Ahora menos. Vamos a operar entonces. Menos 3 a la 4. ¿Cuánto nos da menos 3 a la 4? Le queda 108. Menos 3 a la 81. 81. Da 81. Menos 81. Menos 81. No, da positivo porque el exponente por es los... positivo, ¿cierto? 81 positivo con este negativo entonces nos daría menos 81 cuartos, ¿cierto? Sí, señor. Bien, ahora, menos 3 al cuadrado da 9 positivo, ¿cierto? Por 9 daría 81 menos 81. Con este menos nos daría más 81 medio, ¿cierto? La primera parte. Bueno, esto lo vamos a hacer acá separado. Y acá vamos a hacer esta suma separado y ahorita la sumamos. Vamos a hacerla acá. Y entonces decimos 3 a la 4. 81. Con este 81. Entonces nos daría menos 81 cuartos, ¿cierto? Ahora decimos acá 3 al cuadrado a 9 por 9 da 81 sobre 2. Nos daría más 81 medios. ¿Sí? Nos dio exactamente igual, ¿cierto? Mire, vemos que las dos áreas son exactamente iguales. Entonces, ahora vamos a hacer esta operación. Vamos a hallar el mínimo común denominador. El mínimo común denominador acá sería 4. 4 entre 4 da, entonces nos daría menos 81. Más 4 entre 2 da 2 por 81 da 162. Y esto nos daría 81 cuartos, ¿cierto? Es decir, que esta también nos debe dar lo mismo que lo mismo, ¿cierto? 81 cuartos.
¿Y cuánto es 81 cuarto? 20.25. Esto nos da 20.25 unidades cuadradas. Es decir, esta área entonces nos da 20,25 unidades cuadradas. ¿Y esta área cuánto nos da? 20.25. Es decir, si sumamos todo, ¿cuánto nos daría todo? 40.5. Unidades cuadradas, pero las vamos a dejar separadas, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos y hacemos eso mismo en GeoGebra. ¿Cuántas integrales vamos a hacer? Pues vamos a hacer 2, ¿cierto? Entonces, eso es muy sencillo en GeoGebra, entonces vamos a ir. Entonces, vamos, ahora sí. Integral. Entonces, vamos a escribir el comando integral. Y función. Extremo inferior y extremo superior. Vamos a tomar ese. Entonces, la función en el -3, 0, ¿cuál es la función que está por encima? La G de X. G de X, entonces esa es la G, ¿cierto? Sí. Por debajo, ¿quién está? La F. ¿Sí? La F. ¿Cuál es el límite? -3. -3. ¿Y el otro límite? 0. 0. Le damos Enter. ¿Cuánto nos dio? 20.25. 20,25. Nos dio lo que nos dio analíticamente, ¿cierto? Ahora hacemos la otra. Volvemos acá. Integral. Entonces buscamos la que dice función. Entonces ahora es lo contrario, ¿cierto? Entre 0 y 3, ¿quién está por encima? A F. F. ¿Cierto? Por debajo está G. El límite inferior sería ¿cuánto? 0. 0. ¿Y el límite superior sería cuánto? 0. Entonces, le damos Enter. ¿Cuánto nos dio? 20.25. 20,25. Eso es lo que hacemos, no importa si hay 2 regiones, 3 regiones, pero dejen en cuenta que lo que define la formación de la integral, ¿quién es? El gráfico, ¿cierto? Si yo hubiera estado acá desde el comienzo, si yo me voy acá analíticamente, acá yo observo eso, viendo las funciones, ¿puedo observar eso? No se puede observar, sí. Encontré acá los puntos de corte, ¿cierto? Mira, acá los tenemos. X igual a 0, X igual a 3 y X igual a -3, ¿sí? Donde nos van a dar los puntos de interés. Pero eso no me garantiza cómo sea el comportamiento de la función para definir esas dos integrales que tengo acá, que es g de x menos f de x y la otra es f de x menos g de x, ¿sí ve? Entonces, analíticamente no lo puedo hacer sin observar el gráfico. Lo importante que es que determinemos el gráfico primero para poder determinar el comportamiento de la integral. Sin eso no se puede hacer nada. ¿Listos? ¿Profe? ¿Sí? Profe, entonces, yéndonos al punto 1, el análisis de la gráfica, sería entonces el análisis de esa gráfica es que se nos están formando dos funciones. Repítame que no. Bueno, o sea, ahí nos piden que debemos realizar el análisis. Según este ejercicio que usted acaba de hacer, el análisis o la conclusión sería que la gráfica, según el comportamiento, nos bota dos funciones. Dos integrales. Ok, profe, gracias. Sí, acá de cuenta que, veamos el primer caso. Acá habían dos funciones, pero el gráfico solamente nos dio una región, ¿cierto? Pero nos dio un total de 41,67. Ya en la segunda, que es esta que tenemos acá, se formaron dos regiones. Por eso hubo que formar ¿cuántas integrales? Dos. Por eso acá escribimos más. La primera integral, la función que está por encima menos la función que está por debajo, más la integral, que acá es f de x menos g de x, ¿sí? Entonces, pero hay que observar primero que todo es el comportamiento del gráfico. ¿Listos? Eso es todo lo que hay que saber, digamos, de áreas entre curvas. Las integrales que se forman son muy sencillas, ¿sí ven? Señor. Sí. Profe, para graficar
bueno, hay un ejercicio que me viene con letra Y. Yo eso lo puedo reemplazar por la X para poderlo graficar. No. Bueno, voy a graficarle el que está propuesto en la guía, ¿sí? Aunque no lo voy a desarrollar, solamente voy a explicar cómo se grafica. Sí, señor, Buenas noches, por tutor. favor. Sí. Creo que debería ser, o sea, o si es en vez de f de x, f de y, ¿no? Sí, pero es que en GeoGebra no, yo no puedo decir y igual a x al cuadrado más algo, no. O, perdón, x igual a y al cuadrado no me la reconoce. Exacto, no la reconoce, profe. No la reconoce. Tiene que escribir una forma particular y ya es lo que les voy a mostrar. ¿Listo? Vale, gracias, profe. Buenas noches, tutor. Una pregunta. Señor. Yo tengo la fórmula área es igual a integral de b y a fx menos gx de x. ¿Cómo saco los valores, los límites? Eso fue lo primero que vimos al comienzo, mire. No, sino que ingresé... A ver, se igualan las dos funciones. Se igualan las dos funciones y se hallan en el punto de corte. Entonces se igualan, se iguala a 0, se factoriza y ahí se encuentran los valores para los cuales esos son los límites de integración. ¿Sí? Acá los tenemos. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo, bueno. Entonces, listo. Vamos a ver cómo ¿Puedo mostrar Señor. la segunda pantalla de que entré último, entonces? Es importante el ingreso, ¿sí ve? Déjela ahí, para tomar una fotito. Bueno. Igual yo mañana les subo el video para que lo tengan ahí a la mano para que puedan entender esto. Muchas gracias, doctor, por la explicación. ¿En dónde es que sube los videos, profe? Bueno, hay un canal que se llama FEMAT. En ese canal están quedando todos los videos. FEMAT. Los invito a que lo revisen. ¿Listo? Profe, ¿es FEMAT o TEMAT? FEMAT. F-E-M-A-T-H. Profe, buenas noches. ¿Sí? Si pudiéramos, ¿será que se podría por favor realizar un ejemplo pronto parecido al ejercicio 1 de la guía con fracciones? A ver, el ejercicio 1 de la guía. Que tenga fracciones, ¿en qué pueden variar esto? Realmente no varía en nada. Ese primer ejercicio, háganlo igual a como hicimos acá, de igualar las dos funciones. Y al igualar las dos funciones, los fraccionarios se les aparecen. ¿Sí? Entonces no tienen lío. ¿Listos? Listo, profe, gracias. Bueno. Profe. Señor. No, era solicitarle nuevamente lo de la gráfica para ver cómo hacíamos lo de la Y. Sí, ya voy para allá. Es que estaban preguntando. No, cuando hay fraccionarios, ¿cómo se resuelve cuando hay fraccionarios? Igual, el mismo procedimiento, usted sabe sumar, restar fraccionarios, usted no tiene problema. Despejar una ecuación ahí con fraccionarios es exactamente lo mismo que con enteros, ¿sí? Intenta hacerlo, si no, pues ya la próxima revisamos, ¿listo? Es que necesito explicar otras cositas y se me va el Listo, tiempo. doctor, gracias. Se me va el tiempo y no alcanzamos. Bueno, entonces vamos a mirar. Solamente les voy a explicar cómo se grafica, ¿no? Más no lo voy a resolver porque es el de la guía. Entonces nos dicen la función f de y igual a 2 más, o sea, ahí sería x igual a 2 más 4y, ¿cierto? Es lo que me quiere decir la función, ¿cierto? Entonces va a escribir x, escribimos x, menos 4y, y lo voy a igualar a 2. Esperen que acá no me quedé, repito porque no. Me falta escribir el 2. X menos 4y. X menos 4y igual a 2. Allá tenemos la primera. ¿Sí ve?
y queda como si fuera una ecuación 1. Ahora vamos a graficar el otro. El otro es x igual a 2y cuadrado, x igual a 2y cuadrado más 4y menos 30, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la ecuación. Sí, Sí, señor. señor. Entonces vamos a decir x, entonces voy a pasar todo al lado izquierdo, entonces voy a restar menos 2y cuadrado menos 2y cuadrado, ¿sí? Menos 4y. Y vamos a igualar eso a ¿cuánto? Igual a 30. Igual a menos 30. 30. Igual a menos 30. Y ahí ya quedó, ¿sí? Entonces den cuenta que acá, ¿qué pasa? Es como si tuvieran que hacerle ahorita un giro a la izquierda de 90 grados para verlo en vertical, ¿cierto? Entonces, acá ya los límites de integración ya no los van a encontrar en el eje X, sino los van a encontrar en el eje Y, ¿cierto? Vamos a graficarlos, vamos a hallar los puntos de intersección. Vamos a hallar los puntos de intersección acá, miren. Intersección entre esta función y esta función. Pues mira, acá vemos. ¿Desde dónde, mire? ¿Desde qué valores están los...? Desde menos 4.32. ¿Dónde están? Sería así, de menos 4.32 ¿hasta qué? Tenemos, no sé si yo creo que vienen las funciones. La primera es x menos 4y igual a 2 y la segunda x menos 2y cuadrado menos 4y. Es que acá tengo, mire, yo dejé fue 3. Acá es menos 30. Espere, colocamos acá menos 30. ¿Listo? Pues ahora sí. Ya nos cambió la función. Ya se hizo más grande. Voy a correrla. Y ahora sí nos dio los puntos de corte en menos 4. Mire. Entonces, si vemos acá este punto B, la imagen está en 4, ¿cierto? Y acá el punto A está en menos 4. Es decir, la integral estaría entre menos 4 y 4, ¿cierto? Y la tienen que hacer respecto a qué variable. ¿Cuál va a ser la diferencial de esa integral? De y, ¿cierto? De y. Entonces, tienen que mirar. La función que está por encima en ese intervalo entre menos 4 y 4 es... Bueno, voy a ponerle acá, voy a cambiarle color. Colores, sí. Voy a cambiarle color a esa... Voy a ponerle... ¿Dónde está el color? Voy a ponerle acá un rojo. Me quedé. Le cambié el color al... Voy a ponerle acá ahora sí. Ahora sí vamos color. Ponerle acá un azul. Pues mire. Y a la otra, a esta, voy a ponerle un color. Perdón, la borré. La acción nuevamente porque la borré. Entonces decimos que es x. Igual. Y no, x menos 2y cuadrado. X Le da a regresar ahí. Le da a regresar para que lo dé. Menos 4y. Menos 4y. Igual a menos 30. Igual a menos 30. Listo. Ahora sí. Voy a graficarla acá. Voy a cambiarle el color. Profe, y si se iguala no cambia de signo. No, porque el signo está a la derecha como menos 30. Cambié pasé lo otro más, no la constante. Ah, ok. Vamos a ponerle acá un color verde. Listo. Entonces, mire, si observamos el gráfico y si le diéramos un giro de 90 grados,
la función que quedaría por encima en ese intervalo entre menos 4 y 4 es la recta azul, ¿cierto? Entonces ya ustedes tienen ahí para identificar la integral que iría entre qué. La integral entre menos 4 y 4, ¿de qué función? De la función que está en la recta, que sería f, menos la función que está por debajo, que sería g, ¿cierto? Y ya lo hacen, hacen la integral, pero la tienen que hacer con respecto a la variable y. Ya no es respecto a la variable x, sino respecto a la variable y. ¿Estamos? Bueno, esa es la forma de graficar cuando la variable es dependiente es la x, ¿no? Ahí la variable independiente es y la variable dependiente es y. Dependiente es x y la independiente es y. Bien, bueno. Entonces voy a ir a... Eso es en el caso de que estemos hablando de áreas entre curvas, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de algo que se llama longitud de curva. Entonces vamos a mirar cómo se calcula una longitud de curva. Pues vamos a ver. Longitud de curva. Por ejemplo, hay un famoso, esto es el círculo, ¿cierto? ¿Cómo determinan la longitud de ese círculo? ¿Cómo determinan la longitud de ese círculo? Con pi. La longitud de ese círculo se determina como ¿qué? A2 por pi por r, ¿cierto? Esas son más... Si yo tuviera un cuadrado, pues simplemente sumar los lados y listo, ¿cierto? Pero resulta que ahora me están diciendo es que yo tengo acá un gráfico, voy a hacer acá algo así, y que tengo una función por acá, esto así, me piden que encuentre la longitud de esta curva. Entonces, geométricamente, pues así, pues habría que hacer como especies de recticas y ir sumando, ¿cierto? Y sería un proceso muy demorado. Para eso es la integral definida, ¿cierto? Entonces, la longitud de curva la vamos a definir, digamos que da una función f de x en el intervalo, sea f de x, en un intervalo AB, es decir, en un rango, en un intervalo AB, la longitud viene dada por la siguiente relación. La longitud de curva es igual a la integral entre A y B. Me deben decir los límites de integración, ¿cierto? Acá no los calculo yo, acá me los dan. De la raíz de 1 más la derivada de la función que me dan, esto elevado al cuadrado de x. Bien. Entonces, ¿qué es lo que debo conocer acá? Debo hallar la derivada de la función. ¿Tú es como para el punto 2 de la guía? Sí, señor. Ah, vale. Longitud de curva. Es que de una vez aprovechamos y miramos ahí. No, todo es desde el punto 1. Lo que pasa es que hay unos que tienen que hallar el área y otros que tienen que hallar la longitud de curva, ¿sí? Entonces, el punto 2 es los sólidos de revolución. Por ahora no vamos a ver sólidos de revolución, vamos a ver es longitud de curva. Entonces, ¿qué pasa? Que me dan una función y yo, ¿qué debo hallar primero? Pues la derivada de esa función. Me deben decir los límites de integración, ¿sí? Voy a explicar un ejemplo sencillo para que lo puedan comprender y podamos entender qué significa esto. Y lo vamos a hacer igual en GeoGebra también, para que entiendan el procedimiento. Entonces, me pueden decir lo siguiente, sea f de x igual a ver, miramos uno.
Este. F de X es igual a raíz de 8X. Esta es la función, raíz de 8X. Y me dicen que halle la longitud de esa recta, porque esa es una recta, ¿cierto? En el intervalo 2, 5. Mirándola en el eje X entre 2 y 5, entonces ¿cuánto mide esa recta? Como es una recta, pues ahí sería fácil hallarlas, pero vamos a suponer que no sabemos medir eso, entonces vamos a ampliar la integral. Entonces, primer paso, ¿qué hacemos? Hallamos la derivada de la función. ¿Cuánto nos da la derivada de la función? ¿Cuánto es la derivada de raíz de 8x? ¿Alguien que me diga ahí? Es 8. 8 menos... La derivada de una constante por una variable es la constante, ¿cierto? Entonces nos da raíz de 8. Bien, entonces ya tengo que la derivada es... Entonces, ¿ahora qué hacemos? Reemplazamos la relación que tenemos acá, que es esta que tenemos acá, que estoy marcando en blanco. ¿Listo? Vamos a reemplazar esa relación. Entonces, ¿qué nos dice? Longitud es igual a ¿qué? A la integral entre ¿quién? Entre 2 y 5. Entre 2 y 5. La integral entre 2 y 5. ¿De qué? De la raíz de 1 más la derivada que está acá, que es raíz de 8, y eso lo leo ¿qué? Al cuadrado. Cuadrado, ¿cierto? Y esto por dx. Entonces, ¿cuánto me da la raíz de 8 al cuadrado? A 8. Da 8, ¿cierto? Todo radical elevado al cuadrado me da lo que se va dentro del radical. Listo. Entonces, ¿qué me quedó acá? Que longitud es igual a ¿qué? ¿A raíz de qué? De 9. Raíz de 9, ¿cierto? ¿Y cuánto es la raíz de 9? 3. Es 3, ¿cierto? O sea que me quedaría la integral de 3 de x, ¿cierto? ¿Y cuánto es la integral de 3 de x? 3x. 3x. Entonces la longitud es igual a 3x evaluado ¿entre qué? Entre 2 y 5. Ajá. Entonces, decimos que la longitud es igual a ¿qué? Vamos a reemplazar por 3 donde esté la x. Sí. 3 por 5. 3 por 5 Menos menos 3 por 2. 3 por 2. Entonces, longitud es igual a ¿qué? 15 A 15 menos 6. 6. Por lo tanto, la longitud es igual a ¿qué? 9. A 9 unidades, ¿cierto? Ahí las unidades de qué dependen, si son metros, kilómetros, centímetros, las unidades que estamos manejando, ¿cierto? Acá no nos dijeron una unidad específica, por lo tanto escribimos unidades, así como cuando escribimos área, unidades cuadradas, y si es volumen, escribimos unidades cúbicas. ¿Estamos? Ok. Listo, entonces vamos a hacerlo en GeoGebra y vamos a revisar para verificar el resultado que nos dio ahí. Les voy a borrar esto. Vamos a escribir la función, entonces f es igual a ¿qué? A raíz cuadrada de... sí, raíz cuadrada de 8. Raíz cuadrada de 8 x. Raíz cuadrada de 8x, ¿cierto? De x. Profe, te faltó el igual después del f de x. Igual. ¿Listo? Entonces, mire, acá ya está la recta. Acá está la recta. Y nos dicen que hallemos la longitud ¿entre qué valor? Entre 2 y 5. 5. Entonces voy a escribir acá y voy a ponerle otro color para que veamos. Entonces vamos a escribir acá función. Entonces voy a escribir acá este comando función. ¿Cómo llama la función? F. ¿Valor inicial cuánto? 2. 2. 2 y 5. Listo. Entonces ahí ya, mira, ahí ya lo tenemos en un verde, mírenlo. Me están diciendo que halle esa longitud.
¿sí? Entre 2, acá mira, acá lo vemos entre 2 y 5. Esta medida es la que me están pidiendo que la haya. Entonces, pues es una recta, sería fácil medir, ¿cierto? De pronto acá formar un triángulo rectángulo y por Pitágoras lo pudiera hacer fácilmente, ¿cierto? Pero me dicen no emplee nada de Pitágoras, solamente emplee el cálculo integral. Entonces, basados en eso, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a escribir acá un comando que llama longitud. Vamos a buscar este que dice función. El punto inicial y punto. Es la función f. El punto inicial sería ¿qué? 2. El punto final sería ¿qué? 5. Vamos ahí. ¿Cuánto nos dio? 9. 9. Entonces, esta medida que tenemos acá equivale a ¿cuánto? A 9 unidades. Esa es la forma de encontrar la longitud de curva. ¿Qué sería lo complicado acá en este tipo de ejercicios? No fuera una recta. Que no sea una recta. Entonces vamos a hacer un ejercicio que tenga un poquito más de complejidad para que vean el procedimiento. Ahí sí ya se requiere porque de pronto la integral que se forma es más compleja, entonces ahí sí habría que aplicar un método de sustitución, integración por partes, sustitución trigonométrica o cualquiera de esos métodos que ya vimos, ¿cierto? Entonces es importante que sepan integrar porque pues si nos dan una función así sencilla, pues no hay dificultad con la integral que se forma, ¿cierto? Vamos a hacer un ejemplo ya un poquito más complejo para que comprendamos mejor esto. No sé si hay preguntas ahí de esa parte que vimos. Entonces, lo básico que es hallar la derivada de la función, ¿cierto? Y formar la integral que está dentro del radical, sumándole 1. Entonces, bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces nos dicen lo siguiente, encontrar la longitud de curva. Entonces nos dicen acá, encontrar la longitud de curva en el intervalo 1, 3 de f de x igual a 2/3 de x al cuadrado más 1 elevado a la 3 medios. Digamos que ya este es un ejercicio un poquitico más complejo, ¿cierto? Entonces ya nos quedó. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hallar? La derivada, profe. Derivada, ¿cierto? Entonces, f de x igual. Entonces, esta es vamos a aplicar la regla de la cadena, vamos a multiplicar primero por el exponente. Entonces, ¿qué sería? 2/3 multiplicado por el exponente. ¿Cuánto nos da el exponente? 3 medios, ¿cierto? De x al cuadrado más 1 y al exponente le restamos 1. O sea, 3 medios menos 2 medios, ¿cuánto nos da? Menos 3 medios, voy a escribirlo acá. 3 medios menos 2 medios. ¿Cuánto nos queda? 1 medio. Ahí estoy restando 1, ¿cierto? Entonces nos queda 1 medio. Y multiplicamos por la derivada interna de lo que está en el paréntesis, la derivada de x al cuadrado. 2x. 2x. Bien, entonces esta es la derivada. Entonces vamos a simplificar acá. El 3 con el 3 se simplifica, está multiplicando uno dividiendo y acá el 2 con el 2. Entonces, ¿qué nos quedó? Que la derivada es igual a acá, entonces vamos a escribirla acá. Que f' de x es igual a ¿qué? 2x. A 2x, vamos a organizar 2x, ¿factor de quién? De x al cuadrado más 1 a la 1 medio, ¿cierto?
¿Sí? Y entonces ahora nos dicen que encontremos la longitud. Entonces voy a formar la integral. ¿Cuál sería la integral? Entonces la integral es igual. ¿La longitud entre qué? Entre 1 y 3. ¿De quién? De No, la pues raíz. siempre el mayor va a ser el límite superior. Sí, siempre, recuerden que siempre damos de izquierda a derecha. Límite inferior el que está a la izquierda en la recta numérica y el límite superior el que está a la derecha. Ok. ¿Listo? Gracias. Bueno, entonces decimos el radical. Entonces acá nos dice que 1 más la derivada al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo acá? Voy a colocar acá un 2x. Factor de x al cuadrado más 1 a la 1 medio, ¿cierto? Sí. ¿Y todo esto elevado a la qué? A la 2. Y esto por dx. Bien. Entonces vamos a escribir eso. Eso nos da. Longitud es igual a la raíz, perdón, a la integral de entre 1 y 3 de la raíz. Vamos a desarrollar el producto al cuadrado. Entonces nos daría 1 más un producto al cuadrado, pues es el cuadrado de cada uno de los factores. Entonces el cuadrado de 2x, ¿cuánto me queda? 4x. 4x al cuadrado, ¿cierto? Y un radical, esto que yo tengo acá, x al cuadrado más 1 a la 2 medio es un radical, ¿cierto? Y un radical elevado a la 2, ¿cuánto me queda? Es decir, x al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio elevado al cuadrado. Entonces me queda lo que está dentro del radical, o sea, en este caso lo que está dentro del paréntesis. O sea, me queda x al cuadrado más 1. Bien. Bueno, entonces ahora ¿qué hacemos? Voy a destruir ese paréntesis que se me formó ahí. Decimos longitud es igual a la integral entre 1 y 3 de la raíz cuadrada de, entonces sería 1 más 4x al cuadrado, 4x al cuadrado, ¿cierto? Perdón, sí, 4x a la 4, 4x al cuadrado por x al cuadrado me da 4x a la 4. Más 4x al cuadrado por 1 me daría 4x al cuadrado, ¿cierto? Y esto de... Entonces seguimos. Entonces, longitud es igual a ¿qué? Voy a ordenarlo. Voy a ordenarlo acá, ¿cierto? Voy a ordenarlo. Integral entre 1 y 3. ¿De qué? 3. De 4x a la 4. Más 4x a la 2. 4x al cuadrado. Más 1. ¿Cierto? Y esto de x. Ahí lo único que hice fue ordenarlo. Ahora yo tengo eso, ¿será que eso que tengo ahí se puede factorizar? Sí, claro. Se puede factorizar, ese es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces decimos que la longitud es igual a la integral entre 1 y 3, ¿de qué? De la raíz. Entonces esto es, la raíz de 4x al cuadrado me daría 2x al cuadrado. Y la raíz de 1 me da 1, entonces más 1. Y esto al cuadrado porque esto es un trinomio cuadrado perfecto. Ahora, tengo una raíz y dentro de la raíz tengo un cuadrado. ¿Cuánto me queda esa raíz? La misma, ¿no? X a la 2 Se elimina, profe. Se elimina Queda x a la 2 más 1. Eso nos queda, nos queda 2x al cuadrado. Más 1. 2x al cuadrado más 1, ¿cierto? Sacando la raíz cuadrada de x. Bien, entonces ya ahí se me formó una integral sencilla. Te das cuenta que ya se formó una integral sencilla. Ahora, ¿qué hacemos? Pues calcular esa integral, ¿cierto? ¿Cuánto me da esa integral? La integral de 2x al cuadrado, ¿cuánto me queda? 2x a la 3 sobre 3. 2x a la 3 sobre 3. X a la 3 sobre 3 más x evaluada entre ¿qué? Entre 1 y 3. Listo. Y entonces ahora ¿qué hacemos? Pues aplicamos el
teorema fundamental del cálculo Teorema diferencial. fundamental. Entonces vamos a reemplazar todo por qué? Por 1 y 3. Por 3 primero. Y luego le restamos reemplazando por 1. Entonces sería 2, 3 a la 3 sobre 3 más 3 menos. Acá coloco un paréntesis porque hay un signo menos precediendo, ¿cierto? Que sería 2 por 1 a la 3. Estoy reemplazando ahora por 1 sobre 3, ¿cierto? Más 1. Listo, entonces, ¿cuánto nos daría esto? Longitud es igual a acá. Ah, pues 27 por 2, 54 sobre 27 dividido entre 3 nos daría 9 por 2. 18, ¿cierto? Que es lo mismo que 27 por 2, 54. 54 dividido entre 3 nos da 18, ¿cierto? Ajá. Sí. Más 3. Pues, sí. Ahora entonces 1 a la 3 da 1 por 2, 2 tercios. Pero acá hay un signo menos, entonces nos daría menos 2 tercios, ¿cierto? 2 tercios. Más 1. Menos 1. Menos 1. Entonces, decimos, longitud es igual a ¿qué? Entonces, 18 tercios más 3, 21, ¿cierto? Menos 1, 20. Entonces, esto sería 20 Menos 2 tercios. menos 2 tercios. Entonces, operamos estos fraccionarios. Entonces, decimos que longitud es igual. Entonces, 60 por 20 por 3 da 60 menos 2 por 1, 2. Sobre 3. Sobre 3, y eso nos daría ¿cuánto? 58 sobre 3. 58 tercios. ¿Y cuánto es 58 tercios? 19.33. 19,33. ¿Listo? Unidades lineales, ¿cierto? Porque es una unidad de longitud. Listo, entonces ya vamos ahora, ¿qué hacemos? Vamos a verificar En GeoGebra. y GeoGebra que nos dé exactamente eso. Entonces debemos tener en cuenta la función. Bueno, vamos a GeoGebra, voy a borrar todo esto. Bueno, entonces vamos a escribir la función f de x. Sí, vale. Entonces decimos 2 tercios, ¿cierto? Acá le podemos colocar si quiere el punto, ¿cierto? Punto por, vamos a abrir acá un paréntesis. X, voy a escribirlo así, x al cuadrado, ¿cierto? Más 1. Y eso elevado a la 3 medios. ¿Qué significa la 3 medios? Un radical, ¿cierto? Elevado. Entonces acá. Voy a colocar acá un paréntesis. Elevado a la 3 medios. ¿Sí? Bueno. Ya nos dio eso. Esa es la función. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que halle la longitud entre 1 y 3. Entonces vamos a escribirla acá para que nos marquen un color. Entonces función. Valor inicial y valor. Entonces la función se llama f. El valor inicial es ¿cuánto? 1. 1 y 3. Y el valor final es 3. Bien, entonces ahí ya nos mostró, mire. Pues acá digamos que nos estamos a disminuirles un poquitico ahí. ¿Sí alcanzan a ver el color rojo? Sí, señor. Eso es lo que nos piden eso es lo que nos piden que hallen esa medida, ¿sí? Es una curva. Nos dicen que entre 1 y 3, acá entre 1 y 3. Toda esta longitud es la que nos están pidiendo. Entonces, vamos a escribir longitud. Longitud. Pues vamos a buscar la función f. Punto inferior 1 y el punto final es 3. ¿Cuánto nos dio? 19.33. Vamos a comprobar. Entonces, ¿cuánto nos dio?
19,33. Bien, esa es la forma de hallar la longitud. Ahí lo complejo que sería que de pronto se le forme una integral acá, esta integral que se forme sea un poquito más compleja de desarrollar, ¿cierto? Porque hay un radical y de pronto algún día se nos forme una sustitución trigonométrica porque hay un radical, o porque esta función toca hacer acá más cosas algebraicas. Acá usualmente toca factorizar, se destruye el paréntesis y usualmente se factoriza y formamos una integral más sencilla, ¿sí? Ya esta integral es inmediata y ya se evalúan en los límites de integración y ya con eso entonces podemos determinar la longitud de la curva que nos den. Entonces, esa es las dos aplicaciones que tenemos para hoy. Hallar un área entre curvas. Solamente hay una región o de pronto se nos forma una área entre curvas y hay 2 o 3 regiones. Entonces, dijimos que para determinar eso, todo depende del comportamiento de las funciones, de cómo están las funciones, de cómo es el comportamiento para determinar en ese intervalo qué función está encima o es superior a la otra función para poder determinar las integrales. Bueno, entonces, básicamente eso es, las aplicaciones realmente no es complicado saber el concepto básico de qué es lo que nos piden hacer y ya el resto es más de analítico, pues más sencillo. Saber qué se puede aplicar. Señora. Y saber qué se puede aplicar, un trinomio de factorización. Ya en caso de longitud, pues mirar a ver qué se puede factorizar o qué se puede hacer y ya mirar a ver qué integral se nos formó y calcular la integral y se evalúa y encontramos la longitud, ¿sí? Pero realmente esto no es, digamos que den en cuenta que ya tenemos dos formas de utilizar la integral. Una forma es hallar áreas entre curvas. Ya habíamos visto al inicio de la definición de la integral definida por medio de las sumas de Riemann, cómo encontrar a partir de n sus intervalos el área bajo una curva, ¿cierto? Y eso fue a lo que nos llevó el concepto de la integral definida y de ahí el teorema fundamental del cálculo integral, ¿cierto? Pero ahora nos están dando la posibilidad de que por medio del uso de la integral encontremos área entre curvas. Entonces, que de pronto geométricamente no lo pudiéramos hacer porque pues es una región que no tiene una forma particular geométrica, que uno supiera la fórmula y reemplazar y listo, ¿cierto? Acá nos dan figuras que no son conocidas geométricamente y para eso es el uso de la integral. Bueno, entonces, no sé si hay preguntas ahí. Yo creo que el punto más difícil es el de la Y, ese fue el que escogí, pero ya nos orientó mucho con lo de la gráfica. Sí, no, ya lo otro es hacer la integral en términos de Y, ¿sí? Es el mismo procedimiento, solamente que ya no se integra con X, sino se integra con Y. Y ya está ahí, la función ya está explícita respecto a Y, entonces no tienen sino que es observar el gráfico, mirar cuál es la función que está superior y cuál es la que está inferior e integrar exactamente lo mismo, solamente que cambian la variable dependiente, ya la variable dependiente es la X. No, la variable dependiente es X y se integra respecto a la independiente que es Y. Por eso se integra respecto a Y, porque Y para ese caso es la variable independiente. Bueno, entonces, pues, creo que ya con una pregunta. Señor. ¿Y cómo hago yo por lo menos para comprobar, o sea, el área de esa álgebra? O sea, pues, no sé, yo pensaba que era como la suma de Riemann, o sea, que le daban un valor ahí. No, ahí ya nos toca es... Porque es que habría que cambiarle el orden a las variables y nos puede cambiar todo, ¿sí? Vale, entonces llegamos hasta ahí, ya no explicamos. Bueno, entonces... un momentico.